La revelación de la persona de Jesús es veneno para el viejo hombre. Es una pastilla letal para nuestra naturaleza. Cuanto más uno conoce de Cristo, más muere el viejo hombre. Y vale resaltarlo esto porque muchas veces uno encuentra contradicciones en aquellas personas que más hablan de la revelación de la persona y muchas veces están más llenas de orgullo por el conocimiento. Hay una cita que me gustaría que me acompañen en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 10. 2 de Corintios 12, del 7 en adelante, dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces es interesante estudiar aquellos comportamientos que manifestamos frente a situaciones en las cuales parecen ir en contra de la realización de nuestro hombre natural. Nos enojamos frente a aquellas cosas que no suelen ser facilitadores en base a nuestros proyectos de vida. De repente uno trae ahí a conciencia situaciones vividas en la semana donde vos decís: Señor, ¿dónde estás en esto? ¿Por qué me tiene que ocurrir esto? ¿Por qué desde que yo te estoy conociendo a vos se están evidenciando situaciones en las cuales decir, es todo lo contrario a lo que yo aspiré, por lo cual me acerqué a esa buena noticia que tanto me hablaron? Pero acá no está en juego el hecho de nuestros proyectos, sino que toda aquella situación que parece ser adversa a nuestros planes son la evidencia de que Dios tiene un propósito. Y vale resaltar el hecho de saber que alguien que nos precedió y que nos iluminó un camino, como el apóstol Pablo, nos dice: para evitar que me volviera presumido, a causa de las revelaciones que había recibido, se me fue dado un aguijón en la cual me mantuviera en debilidad, que me mantuviera dócil, permeable, enseñable. Por eso digo que muchas veces nosotros como iglesia nos comportamos totalmente opuesto a lo que de alguna otra manera el carácter de Cristo quiere manifestar en estos tiempos. Quizás no decimos públicamente que somos arrogantes, pero sí lo somos, porque a veces resistimos el aprendizaje conforme a ciertas enseñanzas que Dios viene desarrollando en el día a día, en lo cotidiano. Nos mostramos presumidos frente al hecho de mostrar conocimiento en todo, respuesta para todos. Pero Dios quiere seguir moldeando su persona en nosotros. Ahora, podría definir esto con una sola palabra: autosuficiencia. Y hay algo que me gustó, hace un tiempo lo había escrito y lo quise traer a mención, porque cada vez que noto algún vestigio de ese viejo hombre, me recuerda que la autosuficiencia es un recurso que el hombre construye desde su caída y lo sostiene con alto grado de orgullo. Para hablar de la caída del hombre podríamos ir a Génesis 3, en la cual, uno ve la tentación del enemigo persuadiendo a la mujer persuadiendo al hombre y el hombre comiendo de lo que Dios le había dicho: de este fruto no. Es decir, el hombre sobreponiendo sus buenos proyectos ante los planes de Dios. Dios le había dicho que de todo el huerto podía comer menos del árbol del bien y del mal. Y el hombre dijo no. Y se acuerdan que Satanás le dice: con que Dios ha dicho, ¿no?, que de todo y de este árbol no podrás comer.
Dice, el día que comieren serán como dioses, es decir, la capacidad de autogestión, la capacidad de poder realizarse por sí mismo, de prescindir de cualquier fuerza o recurso externo a lo que uno puede hacer. Esa es la autosuficiencia. Entonces, cuando el hombre se encuentra desnudo porque sus ojos son abiertos, Dios empieza a operar la gracia, ¿no? Porque el hombre, ¿qué hace? Primero agarra unas hojas de parra, no sé, de higuera y se cose delantales, y Dios sacrifica unos cabritos, unas ovejas y le da vestido. Es decir, ya juntamente con la autosuficiencia Dios va levantando la gracia, los cubre, ¿no? De su desnudez, de su hipocresía. Y el hombre a lo largo de la historia, más allá de que Dios siempre buscándolo, queriendo manifestar su gracia, el hombre con alto grado de orgullo sigue manifestándose lejos de Dios. Y a veces nosotros podemos estar en el círculo, con las personas, en el lugar, pero en nuestro corazón sigue habiendo ese orgullo que sostiene esa autosuficiencia, por la cual no nos queremos exponer, no queremos manifestar nuestra torpeza, nuestra necesidad. Y eso nos hace muchas veces arrogante. Ahora, vivimos en una cultura que celebra la independencia. Continuamente. De hecho, creemos que la mayoría de edad nos da la facultad de ser independientes. Ya no le rendimos cuenta a nadie. Y todo aquello que de alguna otra manera nos hace rendición de cuenta, en esta Argentina tan devaluada, nos hace sentir como subversión, como control. No queremos. A causa de la dictadura cívico-militar en los años 70, toda organización de fuerza pública que contrarreste todo movimiento en contra de un interés, lo vemos como subversivo. ¿Por qué? Porque nos quedó el otro extremo, el extremo de la persecución, de quizás las medidas avasalladoras y un sinfín de cosas que no vienen a mención, pero nos dan ejemplo cómo nos hemos ido al otro extremo y cualquier síndrome o síntoma de control, de alguna otra manera lo vemos como, no, esto es represión, ¿no? Y ahí es donde vemos que los titulares, ¿no? La policía y las fuerzas públicas. Es lindo el ejercicio de estudiar los movimientos sociales, pero yo quiero hablar no de eso, sino quiero hablar de nuestro corazón, que muchas veces hay como una semilla de autosuficiencia queriendo manifestar independencia de Dios y de todo lo que Dios hace y lo que Dios entiende que es Dios para nosotros. Y esta sociedad de alguna otra manera siempre está gritando esto: no sé fuerte, no dependas de nadie, confía en ti, confía en tus capacidades. Y está bueno porque cuando vos eso lo ves en el plano natural, vos decís, qué bueno, esta persona no depende de nadie, es autosuficiente, esta persona se mueve por sus propios recursos, mirá, es un hombre de repente valeroso, es un hombre que ha sabido gestionar, administrar. Está bueno en el plano natural, pero que eso no se vuelva un estilo de vida que muchas veces promueva el pecado, porque el pecado no es otra cosa que separación de Dios. Y se manifiestan diferentes conductas. Las consecuencias de vivir separado, de pecar, de vivir separado, hace que el hombre busque placer en todo lo que el sistema ofrece. Y aún nosotros podemos estar dentro de este plano espiritual, queriendo nutrir nuestra vida espiritual, pero seguimos alimentando nuestra autosuficiencia. ¿De qué manera? Practicando, gestionando o participando de cosas que de alguna otra manera demuestran en nuestro día a día que no necesitamos a Dios. Y eso podríamos quizás como para parafrasear o entender, aunque tiene otro peso, lo que Pablo dice en cuanto a las revelaciones que me han sido dadas. Dice, Dios me envió un aguijón por medio de un mensajero de Satanás para que no presumiera. Es decir, que aquellas cosas por las cuales nosotros estamos orando, Señor, cambia esta realidad, a veces son las que Dios permite para que nosotros dependamos más de Él. Porque si no, no funciona. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada. Y nosotros seguimos intentando,
Es como ese gráfico de dos palomitas que estaban arriba de una rama y la tortuguita abajo tratando de trepar. Y una de la paloma le dice a la otra, che, ¿no será hora de decirle que es adoptado? No nos damos cuenta. Queremos seguir en nuestra autosuficiencia cuando es más fácil rendirnos y Señor, acá estoy. Ahora, el hecho de saber que la revelación es un veneno para el hombre natural. La revelación, cuanto más te acercas a Cristo, más muere. Más muere el viejo hombre. Más muere aquellos deseos que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Más mueren todos aquellos proyectos que nada tienen que ver con Dios. El reino de Dios funciona en la antítesis de todo esto. En la antítesis de todo esto. A veces uno ve que las personas que más saben son las más arrogantes, las que muestran de alguna otra manera cierto aire de superioridad y se muestran distantes a las personas. Cuando Cristo, siendo la imagen de Dios, del hombre, siendo el hombre del Dios invisible, se mostró sufriente, doliente, amigos de los marginales, siendo Dios. Y a veces la iglesia, en aire de conocer la verdad, se muestra arrogante y distante de aquellos que más necesitan de esa verdad. Porque creen que el fundamento, que creen que lo valeroso de esto es el hecho de yo no me junto con la chusma. Y acá hay varias. Ahora, para poder avanzar, la autosuficiencia es el intento del hombre de construir su vida sin necesidad de Dios. ¿Cuántos en estos días estuvieron pidiéndole al Señor que cambie una realidad? Algo en la economía, algo en la pareja. Bueno, te voy a dar una buena noticia, los problemas van a seguir. Porque Dios no va a cambiar el problema, te va a cambiar a vos. Así que no le voy a pedir más que Dios cambie a mi mujer, sino que me cambie a mí. Ahora, la esencia del pecado siempre es la independencia. Seréis como dioses. Ahora, ¿cómo manifestamos eso en la diaria, no? De repente nos volvemos independientes y decimos, bueno, ya no necesito de mi papá. Este maestro no sabe nada, ¿qué le voy a estar prestando atención? Este es un idiota. Este jefe, ¿qué me viene a decir? Arrogancia, soberbia. Claro, ahí es donde podemos entender que así como funcionamos en el plano natural, funcionamos. ¿Acaso dice, cómo podés honrar a Dios que no lo ves cuando no podés amar al que, no? Entonces, ¿cómo está tu relación con tu marido? ¿Cómo está la relación con tu mujer? ¿Cómo está la relación con tu jefe? ¿Cómo está la relación con tu mamá? Separado de mí nada podéis hacer. Dios muchas veces permite debilidad para destruir nuestra autosuficiencia. Y es verdad que a veces hay como una contradicción entre ser fuertes en el Señor en que ser dependientes del Señor. Cada uno de aquellos personajes que hoy nos inspiran fueron hombres que fueron tratados, que supieron reconocer en sí mismo la falta de capacidad de poder alcanzar tales objetivos por su propia fuerza. De hecho, recuerden uno de los personajes más sobresalientes en el Antiguo Testamento, David. Tú vienes a mí, le dice a Goliat, con espada, con jabalinas. Tú vienes a mí con todo lo que en aquel mundo, en el mundo de por aquel entonces era vanguardista, era sobresaliente. Más dice, yo vengo en el nombre de Jehová. Es decir, no vengo en mi nombre, no vengo en mi sapiencia, no vengo con mis recursos, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era un niño, un jovencito. Es decir, que la capacidad de saber sobresalir no es de acuerdo a lo que nosotros podemos, sino a lo que Cristo puede. Por eso es importante que ese aguijón enviado por el mensajero de Satanás siga estando. Que siga estando la suegra, que siga estando la crisis en la economía, que siga estando la enfermedad, que siga estando los dolores, porque la única manera bajo el rigor de depender de Dios. Claro, esto es una locura lo que estoy diciendo, porque en este evangelio en la cual no, vení que Dios te va a salvar, Dios te va, hermano,
Solo de 10 leprosos uno solo volvió. Y acá cada vez quedan menos. Tranquilo, te amo, leproso. Pablo tenía revelaciones extraordinarias. Pablo tenía algo en la cual cualquiera de nosotros que nos gustaría aprender, nos sentaríamos a escucharlo por horas. Porque se le había sido revelado, no es que se lo habían contado. Si a veces nosotros pagamos una entrada para escuchar a alguien que nos cuenta una gran historia, vemos una serie para ver un buen guión de cine, imagínense estar frente a alguien, ¿no?, que nos cuenta de algo que lo ha... Esto me recuerda a veces cuando nos encontrábamos después de un tiempo con algún amigo y que había viajado, que había tenido tal experiencia y te lo contaban con tanto que era tanta la admiración que ya se transformaba en envidia. Vos decías, la pucha, loco, lo que me está contando, ¿por qué a mí no me toca? Pero bueno, tranquilo. Hoy hay para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo necesitó tener ese aguijón? Porque el conocimiento puede inflarnos a veces, ¿viste? Siempre cuando recuerdo acerca de esto, me vienen a la mente situaciones con personas, conversaciones, en la cual ellos ingenuamente hablan de todo el conocimiento, pero no lo manifiestan. Y este es el meollo, podríamos decir, el kit de la cuestión, de lo que quiero hablar. Que creo que la iglesia muchas veces en alardear de tener una cercanía frente a Jesús, de hablar de alguien que se nos ha revelado, de que alguien que nos cruzó en el camino, de que alguien que nos levantó, que nos dio salida, de alguna otra manera queda simplemente en una linda retórica, una linda narrativa, pero no ve en nosotros la sociedad eso que tanto Jesús quiere manifestar. Y a veces se produce esa incongruencia entre lo que digo que soy y lo que verdaderamente estoy viviendo. ¿Por qué? Porque hay un cristianismo muy frustrado en base a expectativas que tienen que ver más con alcanzar aquellas medidas que el sistema promueve que lo que Cristo dice es ser un discípulo. Entonces nos vemos nosotros atareados o con un desborde emocional cuando no vemos que la vida funciona de acuerdo a las expectativas del viejo hombre. Cuando ese hombre ha sido crucificado. Y de alguna otra manera, aquellos hombres que fueron los seguidores de Jesús, los primeros discípulos, fueron hombres que teniendo todo, lo dejaron todo. Y hoy hay mucha gente que no teniendo nada, quiere todo. Entonces como que vos decís, pero vamos en sentido contrario. Y es más fácil predicar de ese evangelio que promueve la realización de todos tus logros, pero nada tiene que ver. Porque de alguna otra manera al acercarnos a Cristo es como la masa que se mete en el horno y tiene que morir para hacer torta. ¿Y se imaginan la harina y el huevo diciendo no? ¿Quién nos metió en este horno? Pero para que la familia coma de esa rica torta, tiene que haber mucho fuego. Entonces, creo que necesitamos que la revelación de Cristo no nos vuelva más presumidos, sino nos vuelva más ricos, más amables, más amorosos, más perdonadores, más conciliadores. No necesitamos revelación simplemente para alardear en lindos stickers o carteles o posteos de redes sociales, sino para que la gente vea a ese Cristo viviendo y manifestándose en todos los ámbitos de la vida. Vengo hablando acerca de esto porque a raíz de algo que me pasó la semana pasada y yo mandé como una carta y nadie me escribió por privado, o no la leyeron, o bueno, seré pastor de otra iglesia. El Señor me dijo, hay que ser para hacer. Hay que ser discípulo. Y el ser discípulo comienza con dejándolo todo, le siguieron. Y acá no vengo a decir que dejes tu auto, que dejes tu familia, que dejes tu trabajo. Lo que estoy diciendo es que dejes todo aquello que tiene que ver con las aspiraciones del viejo hombre para que seas gobernado por el Espíritu de Dios. Dios a veces no nos quita de los procesos, porque estos son el instrumento que utiliza para mantenernos cerca de Él. Quizás en esta mañana alguno vino
apremiado por ese proceso que está pasando. Y es más, ese proceso lo mantiene tan ensimismado que no le permite ver el todo. Es como aquel que de repente está viendo, viste, en la manchita en la pared, pero no está viendo todo lo demás. Y es obvio que hay una manchita, pero mirá el mural. A veces nos vale en la vida atravesar situaciones extraordinarias como caer en una cama de un hospital. Es como un impasse en la vida, como una pausa para valorar que nos veníamos haciendo problema por tantas cosas y no nos damos cuenta que tenemos vida. Quizás a veces el sistema nos promueve el hecho de estar enfocado tanto en un deseo que es parte de esta agua que te ofrece el mundo y no nos acercamos a la fuente, que es Jesús. Ahora, el principio que quiero dejarte es que la independencia funciona en nuestra fuerza. Cuando uno se vuelve autosuficiente, cuando uno quiere seguir naturalizando los deseos del viejo hombre, se vuelve independiente y funciona en tu fuerza. Entonces algunos venimos cansados porque seguimos funcionando en nuestra fuerza, seguimos gestionando desde nuestra emoción. Todo lo que hacemos lo pasamos o lo filtramos de acuerdo a lo que a mí me parece, lo que yo siento, siento, no siento, que es válido porque es tuyo, pero quizás nada tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. David decía, y me haré más vil. Menospreciado, basura. Por eso cuando me dicen basura, hay una canción que dice, no, basura, tú siempre fuiste basura. ¿Cómo era? Veo en tu mente y veo basura. Mi esposa cuando me dice basura, dije, bueno, me estoy pareciendo más a David. No se trata de cuánto sé de Jesús, sino cuánto lo vivo a Él. Cuánto lo vivo a Él. Hay un gran déficit que tenemos como iglesia, de que cada vez somos menos y hacemos menos. Y no estoy hablando de esto de actividad, porque muchas veces terminamos confundiendo actividad con el ser discípulo. Y en estos días compartíamos ahí con Javi, con Juliano, un reel que ahí en las redes sociales hablaba acerca de que a veces la iglesia promueve más el hecho de hacer servidores de la casa, ¿no? Y nos perfeccionamos en diferentes oficios. Bueno, acá está la gente de medio, acá está la gente de sonido, acá están los músicos, acá están los de la brigada solidaria, acá está todo eso, pero no necesariamente significa que estamos siendo discípulos. Y la gente se siente realizada, ¿por qué? Porque se siente algo, bueno, yo voy a esta iglesia. Y algunos se van de la iglesia porque a mí no me tuvieron en cuenta. Y claro, si no te tenemos que tener en cuenta vos, tenemos que tener en cuenta a Cristo. Si vos estás queriendo gestionar posición, identidad y todo lo que sos en base a las necesidades del viejo hombre, estás en el lugar equivocado, no estás en Cristo. Entonces, tenemos que ser discípulos para ser discípulos. Y yo lo que veo es una horda de movimiento de personas que van de un lado al otro, deambulando, sentirse amados, importantes. Acá me tienen en cuenta, allá no me tenían en cuenta. Allá era un número, allá era servil, allá era... Puede ser, no estoy quitando validación a lo que vos me decís. Pero el ser discípulo se trata de venir y morir. Para que la gente no vea más a Emanuel. Porque Emanuel, oye Emanuel, ¿sabes lo que haría Emanuel, no? En primer lugar no estaría acá hoy. Estaría en un baño sentado haciendo caca. Porque tengo una gana, hoy no fui. Me lo traje ahí al inodoro, mirá. Y está patentado, ¿lo vieron? Está patentado, ahora ya eso no lo puede... Ponerle, si me lo pone acá lo uso, ponerlo lejos todavía. Ahí está, mirá. De hecho lo vamos a dejar en el living de casa. Gretel me dice, lo admito en el living, porque eso es como un tótem. Pueden poner, sí, yo todas las mañanas. El QR de la felicidad. Algunos lo va a escanear. Ahora, no se trata de lo que Manuel quiere, se trata de lo que Cristo quiere. Hay conversaciones en las cuales a veces se desarrollan mediante WhatsApp, ¿no? Y yo escucho, no, porque yo siempre digo lo mismo, el problema es porque yo.
Entonces todos están haciendo, todo se gestiona desde el yo. Pero ¿qué quiere Cristo? ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué quiere Cristo para este día? ¿Qué quiere Cristo para esta tarde? Entonces me fue dado un aguijón por medio de un mensajero de Satanás. Ahora, es interesante el hecho de descubrir eso, porque a veces, cuando estamos alineados a los planes de Dios, Dios mismo utiliza al diablo para formarnos. Y a veces nosotros estamos queriendo reprender lo que Dios está permitiendo. Para terminar, podemos conocer a la persona y aún ignorar su carácter. Podemos tener revelación de la persona, pero ignorar quién es. Porque como dije la semana pasada, te pueden dar una currícula acerca de Jesús. Te pueden contar todos los detalles. Dónde nació, en qué año aproximadamente, quiénes fueron sus cuidadores, dónde se desarrolló, cuál fue su oficio, pero no necesariamente tener la garantía de saber quién es. Y eso mismo muchas veces nosotros manifestamos. Vamos llevando el mensaje, la currícula de Jesús a todos lados, pero no es el tema de repartir panfletos, es que la persona vea en nosotros el poder de su transformación, porque el conocimiento envanece, más la revelación transforma. Y es ahí donde vos podés sobreponerte en algún punto, no en tu fuerza, sino en la revelación de la persona de Jesús, ante situaciones que vos dirías, si yo no fuera por Cristo, esto no lo estaría haciendo. Por eso cuando a veces nos encontramos frente a ciertos desafíos, ¿quién decide? Es como aquella madre que frente a la inminencia, descomposiciones de madrugada de un bebé, se levanta y dice hay que cambiarle el pañal para que no se le paspe la cola. Ya no es lo que ella quiere, es lo que la criatura necesita. Y Dios está necesitando que nosotros podamos morir a toda aquella intencionalidad y aún buenos deseos que traemos, pero que nada tienen que ver, que nos vuelven aún enemigos de la cruz de Cristo, que nos vuelven autosuficientes. Pedro diciéndole, ¿cómo vas a ir a la cruz? Apártate de mí, Satanás. Yo a veces tengo estas discusiones en ámbitos muy privados con mi familia. Y no es simplemente por el hecho de exponer. Pero claro, en un pensamiento racional, en una discusión racional, es obvio, porque atenta contra intereses familiares, intereses personales, pero Emmanuel está crucificado. ¿Y cómo le seguís dedicando tiempo a estas personas? ¿Y por qué vas a determinados lugares? Y yo le digo, humanamente tenés razón, pero ya Emmanuel no decide. Ahora, todo esto carece de fundamento sin la acción determinante y el obrar del Espíritu Santo. La iglesia no es iglesia sin la intervención del Espíritu. Quien nos anima, quien nos guía, nos consuela. Y creo que en alguna otra forma siempre hacemos alarde de la persona de Jesús. Y de alguna otra manera obviamos la misión del Espíritu. La iglesia comenzó a ser iglesia cuando vino el Espíritu Santo. Pero escuchen esto y termino. La iglesia no hubiera sido iglesia sin la persecución romana. Porque si no hubiera aparecido la persecución romana, los 120 todavía estarían en el aposento alto, bajo la influencia del fuego, del viento y todas esas cosas, lenguas repentinas. Es decir, que Dios quiere promover a la iglesia bajo la dificultad. Y a veces nosotros seguimos siendo esa iglesia del aposento alto, donde estamos cómodos dentro de la intención, del conocimiento, de la revelación. Pero Dios quiere promover todo tipo de dificultad como aguijón para que seas lo que el mundo necesita que seamos. Dios utiliza mensajeros del enemigo para que nosotros mostremos su persona y no nuestras viejas capacidades. No sé si están entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero yo no voy a orar más para que Dios te quite el problema, sino para que Dios te haga fuerte en él, para que Dios se haga fuerte en ti.
No voy a pedir más para que Dios te sane, sino para que Dios te use aún en medio de tu enfermedad. Segunda de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria. Ahora, la religión busca darle seguridad al hombre. Por eso el hombre haciendo activismo. Estoy en esto, estoy en esto. La gracia, enseñarle dependencia a Cristo. La autosuficiencia produce orgullo. La dependencia, relación y amistad. La autosuficiencia confía en sus propios recursos. La dependencia descansa en la suficiencia de Cristo. Segunda de Corintios 12:10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Alguno se encuentra en estos días en debilidad? ¿Se encuentra en problema? Bueno, aprenda a buscar la fortaleza en Cristo. Cuando una mamá pone orden en su casa, en un hijo, el hijo se va gritándose a la cuarto. Vos escuchás que y llora, pero hay un momento en que el llanto cambia. La mamá sabe descubrir que ese llanto ya ha sido modificado. De lo que fue la bronca fue al quebranto. Es ahí donde la mamá abre el cuarto, se acerca y le dice, hijo, vení. Porque se ha modificado algo. Y muchas veces nosotros también vamos a Dios con queja, con rabia, con bronca. Y Dios nos deja para que verdaderamente su quebranto transforme nuestra autosuficiencia en dependencia a Él. Y para que el mundo, aún en medio de todos nuestros limitantes, todos nuestros problemas, pueda ver a Cristo. Para que la gente pueda decir, este es uno que estuvo con Él. Porque su forma de hablar, su proceder, hablan de Cristo. La iglesia no necesita repartir buena noticia. La iglesia necesita hacer la buena noticia, personificar a Cristo. Donde la gente antes veía a un tipo de tal manera, ahora ve a Cristo. Cuando una persona ve antes a una mujer, de tal manera ahora ve a Cristo. Entonces no necesitamos promulgar o propagar un mensaje, necesitamos encarnar el mensaje, muriendo a nuestro viejo hombre. Por eso, como comencé, la revelación de la persona es veneno para el viejo hombre. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias aún en esta mañana, aún por todos los problemas, por todas las adversidades. Sé que son dolorosos los procesos. Todos los traemos a cuesta. A veces los procesos de cómo criar a nuestros hijos, no tenemos respuesta. Se acabaron las fuerzas. A veces cómo mantener la economía en pie. A veces el saber que hay una enfermedad que no tiene cura. Solamente esperamos ese tan día fatal. A veces el puro reconocimiento de nuestra pérdida de fuerza, el vernos incompetente, sin la sabiduría oportuna. Y lo que el mundo dice que todo eso es falta de capacidad, tú lo utilizas como una llave, como una puerta abierta a reconocer que separados de ti no somos nada. Hay caminos que parecen caminos rectos, pero en su fin son caminos de muerte. Señor, en esta mañana queremos rendir, queremos morir. Toda autosuficiencia, toda independencia, todo orgullo, toda soberbia, todo mensaje diciendo no te necesito, Señor.
Somos fuertes cuando más dependientes de ti nos volvemos. Señor, en esta mañana, que este mensaje nos atraviese. Perdón, Señor, por traerte buenas ideas. Perdón, Señor, por buscar estrategias humanas. Es solamente con tu Espíritu la dirección, el consuelo. Señor, ayúdanos a mirarnos frente a este espejo que es tu palabra y a descubrir cosas que todavía, aunque nosotros queremos reanimar, hacerle RCP, son necesarias que mueran. Queremos ser discípulos para hacer discípulos. No queremos ser movidos por lo que el viejo hombre pretende, sino por la naturaleza de Cristo. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Es en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no decaer aún en medio de la adversidad. Cada hombre que nos han inspirado y que sus experiencias, sus historias quedaron eternizadas en la Biblia, Señor, fueron hombres que nos enseñan que en su hora más oscura tu luz siempre hizo la diferencia. Moisés, siendo un hombre que aún habiendo pasado por la más grande capacitación de por aquel entonces, dijo: soy tardo para hablar, tartamudo, no sé cómo expresarme. Que frente al desafío de abrir el mar, tú le dijiste: estad quieto y ve la salvación. Gedeón, siendo de una familia pobre y el menor de su familia, y escondiéndose frente a la realidad de su pueblo, tú lo escogiste como un hombre valeroso. Jeremías, siendo un hombre quebrantado y aún reconociendo que no tenía la capacidad de anunciar lo que tú le decías, fue el hombre que trajo sostén en medio de la adversidad. David, Señor, y así tantos hombres. Si pudiéramos descubrir que en este gran secreto, que aún aquellas cosas que creemos que vienen como motivo para detenernos son la plataforma para que tú te manifiestes, dejaríamos, Señor, de orar y pidiendo cosas que nacen del viejo hombre y oraríamos conforme a lo que el Espíritu nos da por hablar. Señor, que en esta mañana tu palabra sea una semilla que pueda traer un fruto y que pueda despertar en nosotros las intenciones del Espíritu. Que nuestro parecer quede relegado, quede enterrado, quede crucificado. Que nuestros sentires, Señor, queden bajo las aguas del bautismo. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos y que tengamos tu mente. Y que haya entre nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual ser Dios como algo a que aferrarse se despojó. Señor, queremos despojarnos del viejo hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.